Después de cortar contacto durante 3 años, al regresar al país, descubrí que mi novio había rehecho su vida y que iba a comprometerse con su hija ilegítima. Mi supuesta hermana menor estaba parada frente a mi deportivo, con una sonrisa segura en el rostro. El anillo de diamantes en su dedo anular era deslumbrante. Me dijo, llevaré todo lo que le pertenece a mi hermana. Sonreí. 3 días después. Se rompió el dedo anular. Más tarde. En el bullicioso bar, Kalem se arrodilló a mis pies con el rostro sombrío, permitiéndome derramar vino tinto sobre su cabeza. Me agarré la barbilla con una sonrisa. Mi mirada era cariñosa y juguetona. Serás obediente cuando pierda el interés en ti. Después de 3 años sin verse, Vivian había cambiado por completo. Ya no estaba en un estado lamentable. Y ya no era tímida ni introvertida. El dinero le había dado más confianza. Parecía que se había convertido en mi segunda yo. Así que cuando extendió los brazos para detener mi coche, en lugar de ignorarla como solía hacer y mirarla con fijeza para que se apartara y se alejara, me detuve sin pensarlo 2 veces y le di su supuesto discurso de aceptación por estos 3 años. Me voy a casar. Hermana. Con el hermano Kalem. Extendió la mano para mostrar el anillo de diamantes. Para ser sincera, era realmente llamativo. Me quedé atónita y pensé en Kalem hace 3 años. Dijo que estaba ocupado con su carrera y que siempre se había mostrado reacio a tener un futuro conmigo. Me vio aturdida. Vivian esbozó una sonrisa triunfal. Caminó lentamente hacia la ventanilla del coche. Y se inclinó para decirme. Excepto él. Tomaré todo lo que te pertenece. Hermana. ¿De verdad? La miré a los ojos, inocentes pero a la vez tontos. Y un rastro de dolor desapareció. Me sentí genuinamente feliz, ¿estás seguro? Al segundo siguiente. El motor del deportivo rugió. El rostro de Vivian palideció por el estridente ruido. Y el gas de escape ardiente quemó su vestido blanco. Vivian sollozó y corrió de vuelta al salón de banquetes para quejarse por teléfono. Y recibí la primera llamada de mi padre desde que regresé al país. La voz del hombre era firme. Pero estaba lleno de ira. Nepeli. No te vayas demasiado lejos. Vivian invitó a Kalem a ser su acompañante en su ceremonia de graduación. Kalem, 25 años. Era una excelente estudiante subvencionada por la familia Vivian. Y mi novio, Vivian, descansa bien. Llevaba un vestido azul de corte sirena de alta gama de la colección otoño-invierno de Adeliers. Sus zapatos eran nuevos de alta gama de Chanel. Las joyas que lucía eran de gran valor. Naturalmente se convirtió en el centro de atención de todos. Es una lástima que el hombre a su lado fuera mío. Y su ropa también lo era. Tengo muchísima envidia de Senior B. Es guapa. Estudia bien. Y tiene un prometido que la adora. Se llama Kalem. El profesor más joven de toda la escuela. Basta. Kalem es de esa persona. Oí esto al entrar. El vestido de Vivian tenía un agujero quemado por la alta temperatura. Kalem se arrodilló y le aplicó un medicamento en la pantorrilla. Fue una escena de amor. Pero por desgracia, he vuelto. Hubo exclamaciones de sorpresa en el recinto. En la capital, Adin-Felsfeld, debo decir. Nadie me desconocía. Bajo la mirada de la multitud. Fui directo a Kalem. Hace 3 años. Todos sabían que Kalem era mi fruta prohibida. Y a nadie se le permitía acercarse. Todos esperaban que me volviera loco. Pero no lo hice. Sonreí con calma. Como si me reencontrara con un viejo amigo. ¿Encontraste un sustituto inferior porque no estaba? Kalem frunció el ceño con tristeza. Parecía muy insatisfecho con mis palabras. Levantó la vista lentamente y habló antes de que Vivian pudiera llorar, sintiéndose agraviada. Nefeli. Ella no es inferior. Y no es un sustituto. Ya veo. Terminamos. ¿En serio? ¡Qué fastidio! Vivian me miró triunfante y se aferró a Kalem con fuerza. Todos en la capital sabían cuánto amaba a Kalem.
La joven de la familia adinerada no dudó en halagarlo y gastó dinero y recursos. Se ofreció a él. Vivian se parece 7 puntos a mí. Si no es suplente, ¿quién lo es? Esto se pone interesante. Los ojos de la gente a mi alrededor se llenaron de curiosidad y compasión. Devolveré el dinero en el futuro y le pagaré todo lo que le debo a la familia Vivian. Por favor, dejen de molestarme. Nefeli. El dinero no lo es todo. El ambiente en el lugar se congeló. Todos tenían la mirada fija en él. Secretamente encantados de descubrir los secretos de la adinerada familia. Entrecerré los ojos. Quizás fui demasiado buena con Kalem en el pasado. Así que olvidó que no era nada sin mí. Kalem probablemente pensó que cedería, como solía hacer. Salvarle las apariencias. Y luego hacer las paces con él en privado. Le importaba mucho su rostro. Y antes era como un payaso por su cara. En este momento. Aunque dijo palabras duras, su expresión era tranquila. Rompí el contrato primero. Estoy dispuesto a compensarte. De acuerdo. Asentí con una sonrisa. Estoy de acuerdo. Porque acepté demasiado rápido. Incluso Vivian se sorprendió un poco. Parecía que no esperaba que me soltara de verdad. Me giré hacia la multitud. Y mi postura altiva permaneció inalterada. A partir de hoy, la familia Vivian cortará toda relación con Kalem y le retirará todos los recursos y subsidios financieros que recibió para su investigación en la universidad. Estoy siendo magnánimo. Al mismo tiempo, la familia Vivian patrocinará a nuevos socios. Darle 3 bofetadas a Kalem es condición necesaria para negociar la cooperación. Hermana, ¿estás loca? ¿Cómo podría alguien? Kalem bajó la cabeza. Y sus emociones no estaban claras. Pero Vivian fue la primera en perder los estribos. La hija ilegítima. Como mi madre deseaba. La criaron para ser ingenua y tonta. Pensó que si conquistaba el corazón de Kalem, realmente podría lograr algo. Pero la situación no salió como esperaba. Las chicas de abajo parecían indecisas. Mientras los chicos estaban ansiosos por intentarlo, él rompió el contrato primero. Tiene que pagar el precio. Casualmente. Estoy harta de él y estoy dispuesta a dejarlo ir. En cuanto pronuncié las palabras, cansada de. Kalem finalmente mostró una expresión de sorpresa. Y Vivian me miró con incredulidad. Pensó que no podría renunciar a Kalem. A quien tanto me había esforzado por conseguir. Pero esto era solo el principio. Cuenta regresiva hasta 3. Lo haré. El chico que levantó la mano era un típico chico guapo con ojos color flor de durazno y un aire amoroso. Parecía cariñoso pero despiadado. Era Benedict. El joven maestro de una compañía tranquila que no era muy favorecido. El joven se acercó con naturalidad e hizo una reverencia seria a Kalem. Lo siento, profesor. Pero ya no quiero esforzarme tanto. Lamento mucho haberte golpeado. Pero no viste una buena oportunidad. ¿En qué estabas pensando? Lo siento mucho. Por favor, no me culpes. El joven no usó la palma, sino el puño. Parecía lleno de disculpas. Parecía que estaba a punto de llorar. Pero su fuerza de golpe se hacía más fuerte con cada golpe. Como una piedra que agitaba 1000 olas. Los ansiosos por intentarlo llegaron uno tras otro. Con solo 3 bofetadas, tenían la oportunidad de disfrutar de gloria y riqueza para toda la vida. Sabían cuánto beneficio podrían obtener complaciéndome. Solo miren a Kalem. El huérfano que creció en un orfanato se convirtió en el profesor más famoso de la capital. Siempre pensó que tenía muchísimo talento. Pero no sabía que lo tenía sin mí. Kalem apretó los dientes y me lo pidió. Dijiste que me dejarías ir así. Asentí con una sonrisa. Esa noche. A Kalem lo abofetearon hasta que se desmayó y lo enviaron al hospital. Los gritos de Vivian no pararon de principio a fin. Cuando recibí la segunda llamada de Hawthorne. Estaba desayunando. Benedict conocía las reglas mejor que Kalem y se sentó en silencio en el sofá sin decir palabra.
Se sujetó la barbilla. Y había ejercicios de matemáticas avanzados con las piernas cruzadas. El rugido de mi padre biológico era ensordecedor. Simplemente me dijo que tuviera cuidado y que Vivian era mi hermana biológica. Estaba un poco impaciente. El joven amo de una familia rival estaba aquí. La decisión de Hawthorne me hizo quedar mal. Así que simplemente toqué la mesa y le recordé con delicadeza que las cenizas de mi madre regresarían al país. Como era de esperar. Toqué un tema delicado. Al instante siguiente Hawthorne colgó el teléfono. Benedict me miró con una media sonrisa. ¿Terminaste? Hermana. Te molestaré estando aquí. El pobre hombre que ante nada sabía lo que le convenía. Así que decidí cambiar de personaje. Si ayudara al joven amo desventurado a recuperar su propiedad familiar, ¿me lo agradecería? Lo traje de vuelta anoche borracho. Y se pasó la noche entera sentado en el sofá del recibidor. A la mañana siguiente estaba lleno de energía y me sonrió. Diciendo: «Hola, jefe». Acababa de ducharme y todavía estaba envuelto en una bata. Me acerqué y me senté en el regazo de Benedict. Le levanté la barbilla. Y coqueteé con el joven en un tono ambiguo. Esto no es un contrato laboral. Es un contrato de trabajo limitado. ¿Entiendes? ¿Verdad? Sonrió con naturalidad. Pero sus acciones fueron discretas. Me sujetó la cintura con la mano. Entiendo. Gracias por su apreciación, jefe. De verdad, dejé ir a Callum. Borré toda su información de contacto. Recuperé la villa que le había dado. Y también recuperó todos los recursos que le había dado. Al principio, la gente del círculo no lo creía. Pero con el tiempo anduve con Benedict. Y todos comprendieron que estaba harta de Callum y quería una nueva persona. Vivian me llamó varias veces con seriedad. Solo para presumir de cuántas propiedades le había dado Hawthorne y cuánto la amaba Callum. La amaba profundamente. El hombre que la eligió. Y ella estaba orgullosa de ello. Me pareció interesante. Así que estuve dispuesto a darle la oportunidad de hablar. Pero por muy interesante que fuera, no debería haber tocado mi ropa tan casualmente. No me gusta que toquen mis cosas. La oportunidad de volver con la familia Vivian fue pura casualidad. Casi olvidé que Hawthorne iba a celebrar su 48º cumpleaños. Había más de una docena de platos en la mesa. Todos cocinados por Vivian. Cuando llegué, ella le estaba masajeando la espalda a Hawthorne. Callum estaba sentado en el sofá. Cuando me vio llegar, levantó la cabeza. Sus ojos, que antes no mostraban emoción alguna. Me puse colorado por Vivian. Pero no lo miré más. Padre e hija. Demostrándose cariño. Parecía que no me veían y seguían hablando en privado. Me voy a casar con el hermano Callum. Papá. El hermano Callum tiene mucho talento. ¿Podrías darle una oportunidad en la empresa? No pude evitar reírme. Conocía a Callum desde hacía 10 años. Hice el ridículo por él. Gasté dinero y recursos en él. E incluso tomó la iniciativa de proponerle matrimonio. Pero él no aceptó. En ese momento, el anillo de diamantes que él diseñó en la mano de Vivian me molestó mucho. Vivian pensó que como Hawthorne la había reconocido, podría convertirse en un fénix. Aunque era hija ilegítima, seguía siendo una joven de familia adinerada. Pero estaba equivocada. La bisexualidad del grupo familiar Vivian no es la bisexualidad de Hawthorne, sino la bisexualidad de mí, Nepeli. Mi madre le puso su apellido en aquel entonces. Mi madre solo accedió a que la trajeran de vuelta por un corto tiempo. No aceptó que durmiera en mi habitación y usara mi ropa. Sentí solo asco al ver a mi padre biológico. Hawthorne sufre de megalomanía cada vez que me ve e intenta establecer su prestigio como padre rugiendo. Vivian también es mi hija. Es tu hermana. No hay diferencia entre tú y ella. ¿Qué tiene de malo que use tus cosas? Cualquier hombre fénix que llegue al poder actuará así. Hawthorne fue cultivando la confianza en sí misma de Vivian poco a poco.
Lo ignoré y simplemente hice un gesto con la mano hacia atrás. Cambia toda la ropa de mi habitación por ropa nueva. Descontar las pérdidas de las acciones de Hawthorne. Sí, lo hice, jovencita. Ignorando los gritos y regaños de Hawthorne. El mayordomo indicó a los sirvientes que actuaran. Las 4 personas en el salón tenían expresiones diferentes. Vivian y Callum observaban nerviosos desde un lado, observando el rostro lívido de Hawthorne. El mayordomo siguió mi señal y con naturalidad, me acercó una silla. Me senté con calma y apoyé la barbilla en la mano mientras escogía la comida de Vivian. ¿Acaso aprendiste este plato para complacer al viejo? Es una pena que tu madre usara este método antes. Puede que no te funcione. Este método para ser una esposa virtuosa y una buena madre debe combinarse con actividades en el dormitorio. Nefeli. 2 voces sonaron al mismo tiempo. Una de mi padre y otra de mi antiguo amado. Callum me miró con aire de advertencia. Frunció el ceño. Su aspecto pretencioso era realmente gracioso. Junto con la mirada agraviada de Vivian, era como la escena de un héroe rescatando a una belleza. Al mismo tiempo, Hawthorne se acercó a pasos rápidos y me dio una bofetada. Fue tan fuerte que me salió sangre por la comisura de la boca. Mi cara quedó ladeada. Mi cabello, también arreglado, se me cayó. Mi madre me lo dio todo. Pero con una sola condición. Es todo culpa tuya. Hawthorne se arrepintió en cuanto le dio la bofetada. No porque me tuviera lástima. Pero temía que le arrebatara su último resquicio de dignidad. Con un golpe la mesa llena de platos se volcó con mi movimiento. La costosa mesa de madera de agar se rompió. Y los platos que Vivian había cocinado se esparcieron por el suelo. Estaba tan vestida que su vestido blanco se convirtió al instante colorido. Y una cicatriz se quemó en su hermoso brazo. Pero esta vez, Hawthorne no dijo nada para detenerme. Entre innumerables personas, incluyendo al mayordomo y a los sirvientes, nadie pensó que hubiera nada malo en mi comportamiento. Ah. Vivian empezó a gritar tarde. Qué ingenua era. Probablemente pensó que como me peleé con Hawthorne, se convertiría en la joven dama de la familia Vivian y tendría una vida donde podría conseguir lo que quisiera. Su madre obligó a la mía a irse. Y ella pensó que podría obligarme a irme. Pero no tengo escrúpulos. Nefeli. Deja de armar un escándalo. Hoy es el cumpleaños de mi tío. ¿De verdad quieres que sea tan vergonzoso? Callum me agarró la muñeca una vez más y profirió la amenaza que ocultaba en su corazón. No pude evitar reírme. El prometido de la hija ilegítima. ¿Qué derecho tienes a decirme estas cosas? Un marido que se casa con alguien de la familia de su esposa es tan despreciable como su actual amo. La mirada en mis ojos al mirarlo era de una frialdad sin precedentes. Y mis palabras eran igualmente gélidas. Retrocedió como si se quemara. Pero no se dio cuenta de que de repente se me levantaron las comisuras de los labios. Hermano Callum. No discutas. Nos casaremos pronto. Es normal que mi hermana esté triste. Vivian lo interrumpió con urgencia. Se inclinó ligeramente sobre Callum. Pero el cuerpo de Callum se tensó visiblemente. Y se distanció de ella. Estoy triste. Tomé el pañuelo que me dio el sirviente. Me limpié las manos. Y le devolví el pañuelo sucio a Callum. Finalmente Callum miró a mi tía. Le sonreí a Hawthorne y a Vivian. Olvidé desearte un feliz cumpleaños. Es un problema venir hasta aquí. Espero poder evitarlo el año que viene. Miré la mano de Vivian por encima del hombro de Callum. Hawthorne una vez tomó esas manos y tocó el piano. En casa de mi madre. Usó el piano que mi madre más amaba en vida. Demostrando su cariño paterno filial. Ahora. En esas hermosas manos. Había un anillo que me regaló Callum. Mi prometido. ¿Te gustan tanto las manos de tu hija ilegítima? ¿Qué tal si se las corto y te las doy como regalo de cumpleaños? Arruiné el cumpleaños de Hawthorne. El banquete familiar terminó con los gritos estridentes de Vivian. Ella forcejeó y rugió.
Pero fue inútil. Las acciones del mayordomo fueron tan rápidas que Callum no tuvo tiempo de reaccionar. Había sangre por todo el suelo. Y Vivian perdió 3 dedos. Hawthorne no dijo ni una palabra de principio a fin. Pero su mirada al mirarme se volvió cada vez más venenosa. Por mucho que adorara a su hija, el poder y el dinero eran más importantes. El amo está enfermo. Vigílalo y no dejes que se acerque nadie irrelevante. Con solo una frase. Pude distinguir claramente entre Vivian y la familia Vivian. Ella sobrevivió y apareció aquí solo gracias al excesivo enamoramiento de mi madre. Mi madre se llamaba Vivian y fue princesa en el círculo social de Pekín. Era una reina en el mundo de los negocios. Pero se enamoró a primera vista de Hawthorne, un estudiante mediocre. Ella consiguió todo lo que quería. Así que ese hombre cambió su apellido por el de ella y consiguió una vida de privilegio. Pero este hombre la trató mal. Fingió odiarla. Sin embargo, siguió despilfarrando su dinero. La calificó de disoluta y frívola. Aún así, él estaba dispuesto a arrodillarse a sus pies y aceptar su favor. Vivian lo sabía todo, pero lo perdonó. Sabía que el hombre la había engañado con su primer amor 2 años después de su matrimonio. Pero a ella no le importó. No le importó que el hombre tuviera una hija con su amante. La hija se llamaba Vivian. Y a ella tampoco le importó. De verdad que no le importó. La amante de Hawthorne probablemente tuvo sueños irrealistas y quiso arrebatárselo todo a mi madre con sus lágrimas. Pero hizo todo lo posible por complacer a mi padre sin darse cuenta de que mi madre no quería que viviera. Vivian se deshizo fácilmente de la amante de Hawthorne y la dejó criarse en un orfanato. Envió gente para enseñarle a ser estúpida e ingenua, haciéndola parecer alguien que jamás sobreviviría a las dificultades del círculo social de Pekín. Hawthorne desconocía todo esto. Hawthorne jamás la abandonaría por su dinero. Ella planeó toda su vida, pero no esperaba que su salud se deteriorara. Hawthorne trajo a Vivian de vuelta y la envió al extranjero para recibir tratamiento cuando perdió el conocimiento. Se quedó en el extranjero para siempre. Al recordar su vida, solo aprendí una lección: enamorarse de un hombre pobre hace infeliz a una mujer. Desafortunadamente, no me había satisfecho. Para sorpresa de todos, no abandonó su Hawthorne. En cambio, me lo dejó a mí. Cuando era niña. Cada vez que Hawthorne y Vivian discutían, yo solo podía acurrucarme en un rincón. Sus peleas eran tan feroces que siempre terminaban con el llanto desesperado de la mujer y la espalda indiferente del hombre. Vivian nunca me sonreía, siempre me pegaba y me regañaba. Pero yo sabía que me quería. Por muy cansado que estuviera Hawthorne. Me preparaba el desayuno y se encargaba de mi vida diaria. Pero sabía que deseaba que estuviera muerta. Una niña simple puede sentir la malicia de un hombre más que una mujer enamorada. No entendía a Vivian. Hasta que seguí a Hawthorne al orfanato para elegirme una compañera de juegos. En el momento en que Hawthorne vio a Vivian, estaba atónito. Y su expresión era más dulce de lo que jamás había visto. Pero solo tenía ojos para ese chico, y no noté nada más. Callum siempre me sonreía. Sin importar las caras que puse al principio ni cómo lo intimidé los días siguientes. Me llevaba a recorrer el orfanato. Me presentó a todos en el orfanato. Jugó conmigo. Me consintió en todo. Hawthorne me empujó al suelo a propósito. Pero Callum me ayudaba a levantarme fingiendo no saber nada. Y me preguntó si quería comer los muffins recién hechos. Sabía su propósito y que tenía segundas intenciones. Pero aún así caí en la trampa. Hawthorne regresó decepcionado porque no elegí a su hija ilegítima. Traje a Callum de vuelta. Le puse nombre yo mismo. Y se lo conté a mi madre. Encontré mi juguete. Me gustó mucho Callum. Igual que me gustaba un cachorro que ladraba. Incluso si el cachorro adulto me tratara con frialdad, lo perdonaría por su antigua lealtad a su amo. Fue solo después que me enteré de que Callum le había escrito cartas a Vivian. Le decía que una vez que se deshiciera de mí, la traería con estilo. La historia de los amores de la infancia, reeditada entre 2 generaciones.
Ya no tiene esa oportunidad. Transferí todos los recursos de Calum a Benedict. Dependiendo de mi estado de ánimo en el futuro, decidiré su futuro. Puedo ayudarlo a recuperar su propiedad familiar. O puedo convertirlo en un erudito más famoso que Calum. O incluso convertirlo en una estrella de cine famosa en todo el país. Tengo dinero y poder. En Pekín, en Beijing. Mientras quiera, puedo hacer lo que quiera. De igual manera. Mientras siga divulgando que Calum es un hombre al que descarté después de jugar con él, nunca podrá ganarse la vida en Pekín. Innumerables personas me indicaron que habían rechazado el currículum de Calum. Solo para causarme una buena impresión o para tener la oportunidad de cenar conmigo. Por supuesto, acepté. No tenía motivos para negarme. Puedo salir con todo tipo de hombres. No importa lo caprichosa y grosera que sea. Harán todo lo posible por complacerme. Aunque esté cansado, aburrido o molesto. Habrá un amante perfecto hecho a mi medida, que me lleve a casa y tengamos un momento íntimo. Una palabra de desaire de Calum en el pasado podría haberme puesto furioso en mi habitación. Pero ahora las cosas son diferentes. Después de pasar por todas las dificultades, he aprendido una verdad. Mientras tenga dinero, no puedo acostumbrarme a que todo sea como me gusta. Me gustaba su comportamiento rebelde. Así que tenía derecho a ser caprichoso. Pero ya no me gusta. Tiene que cambiar. Con gusto se arrastrará a mis pies y me rogará que le dé una oportunidad. Me rogará que tenga compasión de él. Aparecí en varios lugares de la alta sociedad con Benedict. Era inteligente y guapo. Y tenía antecedentes familiares importantes igual que yo. Era el complemento perfecto. Me queda mejor que Calum. Si yo soy un chacal, él es un tigre. Pero era sincero. Jugó directamente la carta de la compasión para pedir dinero y contactos prestados, y expuso claramente su propósito, usar su cuerpo a cambio de recompensas. Nunca finge ser sentimental. Nunca se hace el consentido. Y nunca desobedece mis deseos. Estaba agarrado de su brazo y charlando con celebridades y personas influyentes de todos los ámbitos. Cuando me di la vuelta, vi una figura que me resultaba muy familiar. Vivian caminaba de la mano de Calum por la alfombra roja de la recepción. Con una sonrisa feliz, la enorme mano del hombre la envolvió por completo. En un gesto de protección, Hawthorne le dividió la mitad de sus bienes, dándole así nueva confianza. La mujer me vio entre la multitud y caminó hacia mí, meneando la cintura. No me di cuenta de que el hombre detrás de mí le soltó la mano en cuanto me vio. Hermana. No basta con tener dinero. Vivir en este mundo. Es una lástima no tener a nadie a quien amar. Papá me invitó a la gala benéfica y me pidió que asistiera como su única hija. ¿No estás enojada? Hermana. Se le rompió un trozo del dedo anular. Nunca he experimentado el dolor que desgarra el corazón. Pero no esperaba que ella pudiera olvidarlo tan rápido. Vendrás a mi boda. ¿Verdad? Hermana. Olvidé decirte que papá me regaló la vieja mansión de la familia Vivian como casa de bodas. Era tan ingenua. Creía que su débil provocación podría tener un efecto sensacional. Pero excepto por el jefe Zhang, el anfitrión a mi lado, quien la miró. Nadie le prestó atención. El jefe Zhang me condujo al salón interior. No dejaba de elogiar lo bien que nos compenetrábamos Benedict y yo. Qué lindos nos veíamos. Y preguntamos si algo bueno estaba por suceder. Benedict me tomó la mano y sonrió tímidamente. Como una novia. Pasamos junto a Vivian y Calum. Sus ojos estaban rojos detrás de ella. Calum, quien siempre había sido el centro de atención y respetado por los demás, fue ignorado por primera vez. Se volvió invisible. Ninguno de sus antiguos aprendices lo saludó. Y quienes solían adularlo desaparecieron sin dejar rastro. Nadie puede soportar semejante distancia. Puedo ignorar a Vivian. Pero ella no puede aceptar que la ignoren. Casi me fulminó con la mirada y me bloqueó el paso. Me señaló a mí y luego a Benedict. Su lengua estaba llena de incredulidad. De hecho, encontraste a alguien más. Nepeli.
Papá tiene razón. Eres tan desvergonzada como tu madre. Ah. El siguiente segundo. La botella de vino se estrelló contra la cabeza de Vivian. El vino tinto se deslizó por su cabeza. Y la sangre quedó oculta en ella. Difícilmente se podía distinguir. Benedict acababa de golpear a alguien. Pero casi lloraba arrepentido. Tía. De verdad que me equivoqué. No me culparás. ¿Verdad? Beasen me miró y luego a Vivian. Ella temblaba de ira allí mismo. En un instante. Él entendió y no hizo ningún movimiento. El piano dejó de sonar. Y todos en el salón de banquetes nos miraron fijamente. Vivian parecía lastimera, con lágrimas en los ojos y una expresión algo tonta. Pero a nadie le importó. Callum estaba a 2 pasos de ella. Pero él no se acercó. Vivian volvió a ser el centro de atención de todos. Te llevaste la propiedad de papá sin motivo alguno. Contradijo repetidamente a papá. Y lastimó maliciosamente a otros. Nepeli. ¿Conocen todos aquí tu verdadero rostro? Habló con gran fuerza. Y la sangre manó de su mano derecha apretada en un puño. Pero la sala permaneció en silencio. Y el sonido del péndulo del reloj del pasillo se oía con claridad. Es difícil saber si alguien siente curiosidad por mi verdadero rostro. Pero todos sienten curiosidad por saber qué le pasará a Vivian. ¿Me equivoco? ¿Por qué no dices nada? Nepeli. ¿Te sientes culpable? En cuanto terminó de hablar, una palangana de agua se derramó sobre ella. Interrumpió sus palabras. La mujer estaba empapada de pies a cabeza. Y el agua le salpicaba la falda. Parpadeó con incredulidad. Intenté hablar, pero escupí agua sucia. Seguí la fuente del agua y miré hacia la secta y el soporte. La mujer del vestido rojo sostenía una palangana con agua y reía con tanta fuerza que no podía enderezarse. Todos detrás de ella la miraban con la misma mirada burlona. Vivian. ¿Va a decaer la familia Vivian? En nuestra familia, una hija ilegítima no tiene derecho a gritarle al amo. Se oyeron carcajadas en el salón. Fingí fruncir el ceño. ¿En serio? ¿Entonces qué hacemos? El escándalo familiar no debería hacerse público. Esto es realmente vergonzoso. Algunos querían tomarme el pelo. Pero Benedict los detuvo. Callum frunció el ceño y me miró. Nepeli. Ya basta. Sí. Ya basta. Así que le sonreí a Boshan con disculpas y le hice una señal al guardaespaldas para que tomara la mano de Vivian y saliera. Vivian seguía gritando y pidiendo ayuda. Pero solo recibió miradas de desaprobación de los presentes. Nepeli. Suéltala. ¿Estás loca? Callum forcejeó e intentó agarrarme. Pero Benedict lo derribó de una patada. ¿Cómo puedes hablarle así a tu hermana? Callum. A tu hermana le entristecerá oír eso. La música en la sala volvió a la normalidad. La patada de Benedict fue muy fuerte. Y Callum no pudo levantarse después de temblar durante un buen rato. Esta fue la última vez que me agaché y hablé con Callum por iniciativa propia. Cada vez eres menos interesante. Un perro que no tiene buena suerte no tiene por qué pedirle una recompensa a su amo. Sin Vivian. Callum perdió su último respaldo. Todos los grupos académicos lo evitaban. Ninguna universidad prestigiosa estaba dispuesta a aceptarlo. Sus días de grandeza llegaron a su fin. Y el otrora genio frustrado empezó a enviar tarjetas de visita a mi mansión. Pero lo que respondí fue mi invitación de compromiso. Lo recordé antes de irme ese día. Benedict sonrió con una expresión insondable y se inclinó para mirar a Callum, que yacía en el suelo. No culpes a tu hermana, Callum. Tu hermana es tan hermosa y rica. Es razonable que sea un poco testaruda. Gracias, Callum. Por hacer que mi hermana me aceptara. Siempre hablaba en tono burlón. Pero su comportamiento no correspondía en absoluto a sus palabras. Después de que decidí ayudarlo a recuperar sus propiedades familiares, nos hicimos socios.
Benedict quería usar el poder de la familia Vivian para recuperar sus propiedades. A cambio, recibiría 40 acciones del grupo Huacon. Cuando le entregaron la invitación a Callum, estaba jugando a las cartas en una discoteca. Benedict me abrazó por la cintura. Hombres y mujeres caminaban en parejas. Y el olor a alcohol de alta calidad impregnaba el aire. La habitación estaba muy oscura, muy oscura. Y se oían risas de todo tipo. Callum empujó la puerta y vio que Benedict y yo estábamos nariz con nariz, compartiendo el mismo algodón de azúcar. El niño grande parecía ofendido porque había comido un bocado menos. Pero había una sonrisa en sus ojos. Hubo estallidos de burlas. Y el rostro de Callum se puso más verde. Finalmente aprendió a ser obediente. O quizás era la primera vez que se encontraba en una situación así, lo ignoraban sin que nadie tomara la iniciativa de hablarle. Simplemente se quedó allí parado, esperando a que nos divirtiéramos. ¿Qué pasa, Callum? Me apoyé en los brazos de Benedict. Incliné la cabeza. Y le sonrió. Nepeli. Lo lamento. Era muy inteligente. No me preguntó dónde estaba Vivian. Ni se atrevió a decirme que me mantuviera alejado de otros hombres. Fue como si hoy finalmente comprendiera su identidad e hiciera algo acorde con ella. Pero en cuanto lo vi, pensé en su amor de la infancia. Llevé a Vivian a Mauricio, en África. No tenía identificación. No tenía herramientas de comunicación. Sin dinero. Y sin nadie que la acompañara. Antes de partir, gritaba desesperada. Me miraba fijamente y me gritaba: ¿A dónde me envías? ¿A Estados Unidos o a Australia? Papá no te dejará escapar. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Estás acabado. En ese momento ella yacía en el suelo con las extremidades sujetas. Pero ella no se rindió, pensando que Hawthorne vendría a ayudarla. Miré su rostro feroz y de repente me reí. No te pareces en nada a tu madre. La madre de Vivian lo era, tan dulce como el agua. Incluso cuando mi madre la encerró en una habitación secreta y la arrinconó. Solo lloraba suavemente y suplicaba clemencia en voz baja. Solía ser la confidente de mi madre. Pero se subió resueltamente a la cama de mi padre. Instigó a mi padre a matarme. Y a fugarse con ella. No tengo la determinación de mi madre. Y Vivian no es tan intrigante como su madre. Mis tacones le destrozaron la otra mano. Esa fue la última vez que la vi. Ahora, mirando la cara servil de Callum. Además de sentirme aburrido. De hecho, empecé a sentir que no valía la pena por mi buena hermana. No había ninguna sensación de logro tras la conquista. La trama que había dominado se desmoronó por completo. No se empecinó en un rincón, viviendo como un idiota. No fue a buscar a su amante desaparecida ni juró luchar contra las fuerzas del mal. Pensé que era un lobo. Así que quise entrenarlo para que fuera mi perro. Pero resultó que siempre fue un perro. Malcriado por los favores y nunca satisfecho. Levantó la cabeza sin confianza y la bajó a regañadientes. Lo ignoré. Apretó los dientes y se arrodilló. Dijo: lo siento, Nepeli. Me equivoqué. Estos días peleé mucho. De verdad que no puedo vivir sin ti. El vino tinto de la copa perdió su sabor. Así que se lo eché a Callum en la cabeza. El agua le caía por la cara al hombre. Parecía que estaba llorando. Me gustaba. Pero ahora no tengo ganas de verte. Claro que sí. Cuando pierda el interés en ti. Serás obediente. Levantó la vista. Sus ojos llenos de esperanza. Pero esta vez ni siquiera me molesté en reírme. Pero me voy a casar. Callum. Estoy cansado de jugar. A medida que la noche se hacía más profunda. Benedict y yo caminamos a casa juntos. Callum estaba en cuclillas abajo de mi casa. Tenía nieve sobre los hombros. Y sostenía en la mano el abrigo que le di. No sé cuánto tiempo llevaba esperando. Ese era el abrigo que le di. Estaba un poco borracho y cansado.
Pensando que él había hecho mi juego tan aburrido, me sentí un poco molesto. Benedict había estado un poco descontento desde que Callum apareció esta noche y no había hablado hasta ahora. Siendo sincero, ver a dos hombres guapos frustrados. No sentí la más mínima compasión. Callum ya había sido dejado de lado. Pensaba que Benedict era el amante perfecto. Entonces parece que todos estarán atrapados en sus emociones personales y serán completamente incapaces de hacer su trabajo y complacer al benefactor. Murmuré en mi corazón. Pero Benedicto me agarró la mano con fuerza. El hombre que tenía el rostro oscuro hace un momento. Sonríe radiante. ¿Se ha perdido Callum? ¿Cómo llegó sin querer a nuestra casa? Ah. ¿Por qué no te has cambiado la ropa sucia? Callum no culpará a su hermana. ¿Verdad? En serio, en serio. Mi hermana no lo decía en serio. Fue Callum quien fue grosero. ¿Vino Callum a pedirle una compensación a mi hermana? Pero que yo recuerde. Tu hermana compró toda la ropa que llevas puesta. Envidio mucho a Callum. Mi hermana nunca me compra ropa. Me acaba de dar una buena suma de dinero y me pide que los compre yo misma. ¿Por qué Callum lleva tanto tiempo esperando abajo? ¿Hay sala de espera en casa del portero? Mi hermana se culpará si Callum se resfría. Eres muy mala. Callum. Benedict parecía haber contenido sus palabras durante mucho tiempo y ni siquiera fingió ser amable como siempre. Dijo palabras que hicieron que la gente quisiera vomitar. Pero su tono era sarcástico. Con su voz clara y ocasionalmente poniendo los ojos en blanco, hacía que la gente se sintiera rara sin razón alguna. Callum pasó toda la noche preparando cuidadosamente una treta amarga. Pero tuvo éxito gracias al breve ensayo de Benedict. Siempre había pensado que Benedict era un talay usado para enfurecerlo. Pero no reconoció la existencia de Benedict hasta esta noche. Porque ni siquiera lo miré. No había consuelo en la compasión. Y sin lágrimas de arrepentimiento. Me reí todo el tiempo. Mirando a Benedict. Me reí tanto que casi me desmayo. Ni siquiera me di cuenta de que un hombre me sostenía vagamente y me llevaba de vuelta a la habitación. Después de reírme bastante. Me recosté perezosamente en el sofá y lo miré. Benedict. Ah. Hermana. ¿Qué quieres? Ya sea. Ya basta. Dejó de hablar. Pero la sonrisa en sus labios se congeló. Una vez que reciba la propiedad familiar, nuestra cooperación volverá a la normalidad. El contrato anterior quedará invalidado. Y debería encontrar un gigoló de verdad al que apoyar. Al principio me había gustado su estatus y colaboré con la familia Benedict para obligar a Hawthorne a ceder sus últimas acciones. Ahora podemos separarnos en buenos términos y considerarlo simplemente como una amistad. Pensé con libertad y caminé hacia el dormitorio mientras ordenaba mi ropa. La nieve que había caído hacía un momento era muy fuerte. Me empapó la ropa interior. Y sentí un frío inexplicable. Pero de repente caí en el abrazo de alguien. La voz de Benedict se quebró entre sollozos. Me preguntó. ¿Por qué? Hermana. ¿No soy lo suficientemente guapa? ¿O no soy lo suficientemente obediente? ¿Por qué buscas a otro? Soy más joven que Callum y más rico que él. Soy mejor que él en todos los sentidos. ¿Por qué solo te gusta él? Claramente prometiste casarte conmigo. Te he cedido todas mis propiedades. Por favor, no me abandones. Las lágrimas ardientes del hombre me mojaron el cuello. Nunca soy sentimental. Pero aún así me sentía culpable. Benedict. Eres joven todavía. Y podrías enamorarte de mucha gente. Pero no será de mí. En realidad no me importa. Estar contigo no me causará ninguna pérdida. Pero, ¿qué pensarán los demás de ti? Me da igual. Pero me enamoraré de mucha gente. No me casaré contigo. Y no puedo garantizar nuestro futuro. No importa. Trabajaré duro. Bien. Ya no tengo más problemas. Recuerda redactar el contrato de transferencia de propiedad rápidamente. De acuerdo.
Después de esa noche nunca volví a ver a Callum. El hombre desapareció sin dejar rastro. Así sin más. Más tarde. De repente me di cuenta de algo y le pregunté a Benedict. Benedict sonrió con picardía y dijo que había enviado a Callum a un país feliz. Más horrible. Benedict estaba cortando el filete y observando atentamente mi expresión. Me limpié la comisura de la boca y pensé un rato antes de responder. ¡Qué bien! Puede bucear y cazar ballenas cuando no tiene nada que hacer. Quizás incluso pueda conocer al amor de su vida. Vivian, que había perdido el uso de las manos, seguía haciendo performances allí para ganarse la vida. Benedict hizo una pausa y luego dijo, quizás no pueda perseguir ballenas. Al subir al avión, se rompió accidentalmente la pierna derecha. Lo entendí. Poco a poco fui llevando a los sirvientes de la antigua casa de la familia Vivian a otros lugares. Y el mayordomo regresó a mi lado. Eran de la familia Vivian y siempre habían menospreciado a Hawthorne. Hawthorne se enfureció cuando se transfirieron las últimas acciones, pero fue inútil. No soy mi madre. Dejarlo vivir ya era el límite. No lo he visto desde aquel cumpleaños. Había suficiente dinero. Y alguien se encargaba de todo. Le conté amablemente sobre el final de Vivian. Oí que destrozó todo en la sala. Maldijo con rabia. Y finalmente lloró. Dijo que era una bestia y que si mi madre viviera, no terminaría así. Una vez sospeché que él fue quien lastimó a mi madre. Pero al final, descubrí que no era él. Mi madre murió de cáncer gástrico. No quería que Hawthorne viera su aspecto avergonzado después de la quimioterapia. Así que se fue al extranjero y esperó morir sola. Dijo que había hecho daño a mucha gente. Y esta fue su venganza. Las cenizas de mi madre fueron entregadas a Hawthorne un mes después de la partida de Vivian. Entonces el anciano sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado. Pero no le presté atención. El amor y el odio de la generación anterior no tienen nada que ver conmigo. No soy mi madre. No creo en la retribución. Y no me cegará el amor. Viviré una vida brillante y maravillosa para siempre. Quizás envejezca con alguien. O quizás muera apasionadamente en las carreras. ¿Quién puede asegurarlo? Soy el secretario principal del príncipe en el Círculo de Pekín. Me gradué de una prestigiosa universidad y me convertí en un profesional de primer nivel en la industria gracias a mi propio esfuerzo. Sin embargo, solo porque un reportero me fotografió recogiendo al príncipe de un bar y llevándolo a casa, su prometida vino a verme. Me abofeteó en público en la empresa, mirando a la arrogante mujer que tenía delante. Me arranqué la placa y se la tiré en la cara. ¿Cómo te atreves a odiar a tu padre? Renuncio ahora mismo. Espero que esta empresa de mierda quiebre mañana y ustedes dos, cabrones, puedan estar juntos para siempre. Fue el día del lanzamiento del nuevo producto de la familia Bonfiglia. Mientras pronunciaba un discurso en nombre de mi jefe, Dylan, el príncipe del Círculo de Pekín, una mujer subió corriendo al escenario. Delante de todos los periodistas en Pekín. Me dio una bofetada fuerte. Mis colegas, que también eran secretarios del presidente, estaban entre el público. Al verme abofetear, su primera reacción no fue acercarse a ayudarme. Al igual que los periodistas del público, sacaron sus teléfonos con entusiasmo y empezaron a grabar. La mujer me agarró del pelo y empezó a maldecir a Foley. Jana, zorra. Tienes un buen trabajo de secretaria. Pero tienes que seducir a mi hombre. Después de eso intentó golpearme otra vez. Pero ya había comprendido plenamente la causa y el proceso de este incidente. Un destello de disgusto cruzó mis ojos. Al mismo tiempo, le agarré la muñeca levantada. Hace tiempo mi jefe Playboy se vio obligado a contraer un matrimonio arreglado y se casó con una joven de una familia igualmente prestigiosa. Desde entonces, esta señora ha estado sospechando de todas las criaturas femeninas que rodean a su esposo. Y de mí. Una secretaria presidenta común y corriente. Un reportero me fotografió recogiendo a mi jefe en un bar. Me confundió con mi amante y me ha estado atacando en la empresa todo el día. Incluso para este lanzamiento de producto tan común. Creyó que tuve la oportunidad de hablar acostándome con su marido.
Al ver a los compañeros que veían el espectáculo entre el público y a la loca esposa del jefe en el escenario, una ira inexplicable me invadió el corazón. Gano solo unos pocos miles de yuanes al mes. Ni siquiera me alcanza para comprar un ataúd. Y ahora tengo que soportar esta humillación. ¿Por qué? A la mierda. Ya no voy a hacer esto. Mirar a la mujer y bailar delante de mí. La eché del escenario. Ya que me voy, vámonos todos al infierno. Me arranqué la placa con mi nombre y, delante de los periodistas, señalé a la mujer tirada en el suelo y grité. Maldita zorra. Siempre estás pensando en tu feo marido. Ese pepino podrido que ni siquiera tocaría ni aunque me pagaras. Pero lo tratas como un tesoro. No te atreves a meterte con tu querido esposo. Así que te desquitas conmigo. Vete al infierno. Si no fuera por mí, que me encargo de la empresa, hace tiempo que estarías mendigando bajo el paso elevado. Intentando complicarme las cosas. Bueno. Quien quiera este trabajo de mierda, que lo tenga. Me voy de aquí. Después de eso. Les hice un gesto con el dedo medio a los compañeros que veían el programa. Tiré el micrófono y me fui del escenario. Siempre he estado de acuerdo con lo que dicen los internautas. Cuando empieces a maldecir al mundo, descubrirás que la gente de este mundo se volverá más amable contigo. Antes, cuando les hablaba bien a mis compañeros, me ignoraban como si fuera aire. Ahora que me he vuelto loco primero. Nadie se atreve a detenerme. Así sin más. Salí del escenario pavoneándome. Cuando pasé junto a la esposa del jefe, le di una patada sin dudarlo y le dije una palabrota de 3 caracteres. Pero esa loca había perdido el coraje que tenía cuando subió al escenario a abofetearme. En cambio, se encogió de miedo. Justo cuando yo conducía y estaba a punto de marcharme. Finalmente recibí una llamada de mi jefe, Dylan. En cuanto se conectó. Dylan estaba furioso al otro lado. Jana. ¿Qué demonios haces? Vuelve aquí inmediatamente y termina el lanzamiento del producto. Y luego discúlpate con mi esposa. Lo dejaré pasar esta vez. De lo contrario. Cuida tu trabajo. Al oír la voz engreída de Dylan, me burlé de inmediato. Unos cuantos miles al mes, ¿y aún quieres que sea tu criada? Sigue soñando. Antes. Lo aguanté porque esperaba mi ascenso a vicepresidenta. Ahora que la esposa del jefe está decidida a complicarme las cosas, ¿no debería escaparme cuanto antes? Como ya no tenía preocupaciones, empecé a maldecir por teléfono. Vete al diablo con dejarlo ir. ¿De verdad crees que puedes hacer lo que quieras solo porque te mostré un poco de actitud? ¿Quieres unos cuantos miles y quieres que sea tu sirvienta? No eres capitalista. Eres Juan Siren. El casero. Lo pongo aquí mismo. Me voy. Después de eso colgué el teléfono de golpe y conduje hasta casa. Media hora después. Mi mejor amiga y yo nos encontramos en el caf de gatos de abajo. Mi mejor amiga vino corriendo, solo para verme dándoles premios a los gatos sin piedad. Se enojó tanto que me agarró la oreja. Oye. 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 Solo sabes alimentar gatos. Dylan te ha prohibido trabajar en la industria. ¿Lo sabías? Perdiste tu trabajo y ni siquiera te preocupas. Grité de dolor al ser jalada. Me costó mucho convencerla con una sonrisa antes de que me soltara. Mi mejor amiga es una excelente cazatalentos en una reconocida empresa de cazatalentos de Pekín. Se enteró de mi inclusión en la lista negra lo antes posible y corrió a buscarme. Mientras la escuchaba describir la magnitud del problema que causé y la gravedad del impacto. Después de oírlo todo, le di una palmadita en el hombro. Está bien. Hay algo aún más serio. Entonces saqué mi teléfono y le envié a la esposa del jefe el informe del aborto de la amante de Dylan de hacía unos días. Y reenvié la noticia de la detención de Dylan por solicitar prostitutas a una cuenta de marketing con la que tenía buena relación. Mi mejor amiga me vio hacer todo esto con asombro. Entonces levanté la vista y sonreí. Ahora no tendrán tiempo para preocuparse por mí. Quizás mis insultos al jefe irritaron el frágil corazón de Dylan,
haciéndolo montar en cólera. En plena noche arrastró a recursos humanos y los obligó a despedirme. A la mañana siguiente la caja con mis útiles de oficina estaba tirada afuera del edificio de la familia Bonfilia esperando a que la recogiera yo mismo. Algunos compañeros presumidos incluso publicaron en mi chat que ahora hay un perro en mi antiguo puesto de trabajo. El jefe dijo que el perro anterior era un desagradecido y que ahora quiere criar uno fiel para librarse de la mala suerte. Después de eso, también insinuaron sobre mí, diciendo que todo era culpa mía por mi falta de ética. Si no, ¿por qué la esposa del jefe solo me pegaba a mí y no a los demás? Respondí de inmediato con una risa fría. Todos somos unos perros. No se rían los unos de los otros. Pequeño adulador. Deja de ladrar. Maldita sea. Siempre estás pendiente de Dylan en el trabajo y te pegas a él siempre que puedes. ¿Qué? ¿Se te cumple eso de que a un perro le gusta comer? Te aconsejo que dejes de soñar con casarte con alguien de familia adinerada. La esposa del jefe loco llegará en 3 segundos. Después de hartarme de maldiciones, borré y bloqueé rápidamente a mi amiga antes de que pudiera reaccionar, lo que hizo que la estúpida colega se enfadara muchísimo. Conduje a recoger mis cosas y luego pedí un café en el CIF de abajo. Mientras lo tomaba tranquilamente, observé a una joven oficinista de al lado que luchaba por lidiar con su trabajo. La oí contestar una llamada y decir con ansiedad al otro lado: «Hermana Bibi, de verdad que no puedo terminar el trabajo que me encomendó». Aunque Yana era asistente del presidente antes de irse, en realidad estaba haciendo el trabajo de vicepresidenta. Ahora que se fue sin siquiera entregar el trabajo, no sabemos cómo hacer los proyectos restantes. Así que esta es la persona que me reemplazó. Su habilidad no parece muy buena. Me burlé y seguí viendo el programa. La mujer del otro lado estaba furiosa y enseguida empezó a gritar: ¿de qué sirve tenerlos a todos? Son unos inútiles. Yana es solo una pequeña asistente. El trabajo que tiene entre manos no puede ser tan difícil como dijiste. Debe ser que tus habilidades profesionales no están a la altura. Idiota. Como el teléfono estaba en altavoz, todos en el CIF podían oír la voz de Bibi. Tampoco era fácil meterse con la joven oficinista. Al oír que alguien la trataba así, replicó de inmediato: «Te llamé hermana Bibi». ¿Pero de verdad te crees la jefa? Sang Si Yui Hua. Todos saben que todos tenían envidia de la hermana Yana. Así que le dieron trabajo difícil y la difamaron. Y finalmente la obligaron a irse. Te lo digo. No tengo el buen carácter de la hermana Yana. Si sigues portándote como un jefe, le pediré a mi papá que se encargue de ti. Después de eso, el joven oficinista colgó el teléfono de golpe. Me quedé completamente asombrado después de ver todo el proceso. Incluso me dieron ganas de aplaudirla. Ver a la oficinista empacando para ir a trabajar. También me preparé para levantarme e irme a casa. Justo cuando iba a pagar la cuenta, la barista sonrió y me dijo que la señora de enfrente ya había pagado. Estaba a punto de preguntarme quién era tan amable. Pero al darme la vuelta, encontré a una mujer conocida apoyada en la mesa. Tenía el pelo largo, liso y negro, medio recogido. Vestía una camisa blanca con las mangas medio remangadas. Lo combinaba con pantalones negros. El reloj que llevaba en la muñeca valía una fortuna. Cuando lo vio, me fijé en ella. Sus ojos almendrados se curvaron en una sonrisa y me saludó. ¿No es esta la hermana de mi exjefe? ¿Bonfilia? Forcé una sonrisa y pensé en secreto que el mundo era realmente pequeño. Cuando Bonfilia y yo estábamos sentados en el caf para gatos, Bonfilia llevaba una carpeta en la mano. Antes de que pudiera decir nada, Bonfilia dijo: «Escuché que mi hermano te despidió». Al oír esto me burlé. Si la señora G está aquí para presumir. Y tendré que pedirte que te vayas. Bonfilia hizo un gesto con la mano y sonrió. Claro que no. Estoy aquí para invitarte a ser vicepresidente de mi empresa. Deberías saber que mi relación con mi querido hermano no es muy buena. ¿Verdad? Al oírla decir esto, arqueé una ceja, pero no me sorprendió en absoluto. Tras haber trabajado con Dylan durante 6 años, sabía algo sobre los asuntos de la familia Bonfilia. Por ejemplo,
Dylan, el actual príncipe glamuroso en el círculo de Pekín, es en realidad un hijo ilegítimo que llegó al poder. Y Bonfilia. La hija mayor de la familia Bonfilia, hija de la esposa legítima. Se vio obligada a abandonar el país debido al maltrato de su madrastra. No regresó a China hasta que alcanzó un gran éxito en la rama europea en los últimos 2 años. Otra cosa es que antes de que la hija mayor de la familia Bonfilia se fuera al extranjero, era una persona muy fuerte que le envió una corona de flores a su padre como regalo de cumpleaños. Pero esta vez, después de regresar a China, se convirtió en una hija ejemplar y fiel. Algunos decían que la hija mayor se preparaba para luchar por las propiedades familiares con el príncipe. Esto hizo a Dylan, quien al principio era perezoso y ocioso. Se volvió muy alerta. Rápidamente encontró una pareja ideal para un matrimonio de conveniencia. Y yo, este pequeño camarón, también fui víctima del nuevo funcionario que asumió el cargo. La práctica de los 3 incendios se refiere a las acciones iniciales del nuevo funcionario para demostrar su poder sobre la esposa del jefe. Bonfilia vio que estaba aturdido y sonrió. Luego golpeó la mesa. Si te parece bien, puedo enviarte una oferta ahora mismo. Y puedes empezar a trabajar mañana. La miré con desprecio. Después de todo, seguiré siendo esclavo de tu familia Bonfilia. Bonfilia sonrió y negó con la cabeza. Esto es diferente. Mi inútil hermano no conoce tu fuerza. Yana. Pero lo hago. Siempre he sido generosa con los talentos. ¿Cuánto te paga Dylan? Lo multiplicaré por 20. Sin contar el aguinaldo. Lo conté con los dedos. Y mis ojos se iluminaron al instante. Bonfilia cogió la bolsa de documentos que tenía a su lado y vertió el contenido. También te daré 5 acciones de mi sucursal europea. Y un pequeño apartamento en Pekín. Cuando esté al frente de la familia Bonfilia, te daré 0,5 acciones y el puesto de vicepresidente de la familia Bonfilia. Después de eso, apoyó la barbilla en la mano. Su brazo y sus ojos se curvaron. Entonces, ¿te tienta? Reprimí mi emoción y mantuve la calma superficialmente. Dije. Pero, presidente G. No creo que mis habilidades merezcan todo esto. Bonfilia meneó el dedo. Sacó un documento y me lo entregó. Eran los informes financieros de todas las filiales del grupo familiar Bonfilia. Mostraba la clasificación de ingresos de las filiales. La empresa que dirigí para Dylan ocupó el primer puesto en ingresos netos. Este informe financiero me enfureció al instante. Maldito Dylan. ¿Cómo se atreve a jugar conmigo? Dije claramente que muchos proyectos estaban generando ganancias. Pero cada vez que terminaba la reunión en la oficina central, Dylan regresaba y me regañaba. Dijo que el rendimiento de la empresa que dirigía era pésimo. Por lo tanto, las clasificaciones que me mostró eran todas falsas. Soporté sus regaños durante años para nada. Apreté los puños con fuerza. Solo quería entrar corriendo a casa de Dylan y aplastarle la nariz. Bonfilia vio mi furia. Simplemente me dio una palmadita en el hombro y me ofreció la condición más tentadora. Actualmente estoy a cargo del grupo al que pertenece la empresa de Dylan. Siempre y cuando estés dispuesto a ser mi vicepresidente. Con tu posición, puedes hacerle lo que quieras a Dylan. Miré a Bonfilia. Al ver su mirada afirmativa, di un golpe en la mesa. ¿Dónde está el contrato laboral? Lo firmo ahora mismo. Voy a aplastarle la cabeza a ese nieto de Dylan. Así sin más. Me convertí en vicepresidente de Bonfilia. Bonfilia acababa de regresar del extranjero. Aunque ocupó un alto cargo desde su regreso al país, aún no estaba tan arraigada en Pekín como Dylan. Para ella, fue especialmente importante formar su propio equipo de liderazgo. Y yo fui una de las primeras personas a las que reclutó. Metí la pata en la rueda de prensa de Dylan. Por suerte no conocía al acomodador de LAN. No fue una transmisión en vivo. Y el editor logró revertir la situación con algunos cortes. La parte donde le di una bofetada a la esposa del jefe y ella me la devolvió fue eliminada. Aún así fue un incidente grave.
Como jefe de la sucursal, Dylan necesitaba asistir a la reunión ordinaria del grupo para presentar un informe de autocrítica. Y Bonfilia me llevó con ella. Esperando específicamente esta reunión regular para presentarme a la familia Bonfilia. Mientras esperaba afuera a la persona a cargo de la familia Bonfilia. Me quedé junto a Bonfilia. Seguía pasando la página del discurso de presentación que iba a dar más tarde. Bonfilia vio a Dylan acercándose no muy lejos. Me susurró, voy al baño. Ten cuidado cuando venga Dylan. Asentí con una sonrisa. Un destello de malicia cruzó mis ojos. Después de que Bonfilia se fuera. Como segundo al mando, inmediatamente me convertí en el centro de atención de la multitud. Se acercaba la reunión ordinaria. Mis subordinados me informaban constantemente de situaciones inesperadas. Y las resolví con facilidad. Cuando llegó Dylan, me vio de pie en medio de la multitud, dando instrucciones. Insinué que la impaciencia brillaba en sus ojos. Caminó directamente hacia mí. Y me agarró del brazo. Jana. ¿No te despidieron? ¿Es la administración de la familia Bonfilia tan laxa ahora que incluso forasteros irrelevantes pueden entrar? Después de eso. La esposa del jefe, de pie junto a Dylan, me miró con hostilidad. Se burló y saludó a su asistente a su lado. No se permiten personas ociosas aquí. Asistente Chen. Por favor, pídale a la señorita Jana que se retire. El asistente Chen asintió. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, le hice un gesto para que se marchara. ¿Quién dijo que soy una holgazana? Se burló la esposa del jefe. Excepto por los empleados que conocemos en la reunión ordinaria de hoy. Solo hay un vicepresidente recién nombrado, una cara nueva. ¿Será que me estás diciendo que no eres un holgazán, sino el vicepresidente? Después de eso. De repente hizo una pausa. Luego miró la placa con mi nombre en el pecho con incredulidad. Una cinta dorada sujetaba la etiqueta con mi nombre recién hecha por Bonfilia. Simplemente indicaba mi nuevo cargo, vicepresidente del grupo familiar Bonfilia. Al ver las expresiones atónitas de la pareja me burlé. Dylan. En esta reunión ordinaria. Será mejor que reflexiones sobre por qué arruinaste la conferencia de prensa. Después de decir eso. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Entré primero al equipo detrás de mí, dejando a Dylan con una cara fea. En la reunión ordinaria. El presidente de la familia Bonfilia llegó tarde. Con el apoyo de Bonfilia. Y cuando Dylan hacía su autocrítica, los regañó duramente a él y a su esposa. Para empezar, no le gustaba su nuera. Aunque su origen familiar era comparable al de la familia Bonfilia, antes del matrimonio, era conocida por su bajo rendimiento y por ser una molestia. Incluso cuando estudiaba en el Reino Unido más de una vez, fue expuesta en un PDF por hacer demasiadas cosas absurdas. Mirando a la nuera impenitente frente a él, el asco en los ojos de Víctor era incontenible. Que una nuera así se casara con alguien de la familia simplemente estaba contaminando los genes de la familia Bonfilia. Observé a Dylan. Estaba en un estado lamentable. Bajó con frialdad. Luego salí con un suspiro bajo. Tras la presentación de Bonfilia, subí al escenario. Mirando a los altos ejecutivos del grupo frente a mí, tenía una sonrisa formulista. Hola a todos. Soy Jenna. Por invitación del presidente 11, pronto asumiré el cargo de vicepresidenta de la familia Bonfilia. Después de eso abrí la presentación preparada y expuse brevemente mi visión para el desarrollo futuro de la familia Bonfilia. Víctor y los altos ejecutivos del público asintieron con frecuencia. Sus miradas hacia mí se volvieron cada vez más apreciativas. Solo el rostro de Dylan se puso verde. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Y le di a Dylan una sonrisa provocativa. Antes de interrumpir la conferencia de prensa. La esposa de ese jefe loco me tenía jurada y me lo puso difícil. Pero debido a mi gran capacidad de trabajo se resistía a despedirme. Solo podía seguir presionándome. Me hace sentir fatal. Y la presentación que estoy usando ahora fue escrita para esa loca de antes. Dylan quería que su esposa brillara en la reunión regular y recuperara el favor de su padre.
Ahora que tengo poder, ¿cómo podría dejar que otros se atribuyan mi trabajo? Al terminar de hablar, hubo un aplauso atronador. Todos sabían que el recién nombrado vicepresidente tenía verdaderas habilidades y estaban convencidos. Víctor miró a Dylan. Ahora que el presidente Yana había terminado de hablar. Es el turno de tu esposa. Dylan abrió la boca. Pero no pudo decir ni una palabra. Después de todo. Él lo sabía. Con la habilidad de su esposa. Incluso si tuviera exactamente el mismo PPT, lo que dijo sería una pobre remisión. Al final. Solo haría reír a la gente. Víctor vio las miradas avergonzadas de la pareja. Se burló y pareció decir algo significativo. Viendo tu aspecto inútil, me decepcionaste mucho. Después de eso. Víctor se levantó. Se fue con su asistente. Bonfilia me dio una palmadita en el hombro. Cuando se levantó y se encontró con la mirada de Dylan, Bonfilia no dudó en hacerle una señal obscena. Por un instante. Finalmente mostró algo de su anterior aire despreocupado. Pero su expresión maliciosa solo se manifestó por un instante. Cuando me levanté. Bonfilia ya había regresado a su élite empresarial. Pero luego salió de la sala de conferencias conmigo. Después de mi ascenso. Cumplí con las expectativas de Bonfilia. En tan solo 3 meses, ayudé a la empresa a firmar un pedido importante. Y la mayoría de los proyectos bajo mi gestión pasaron gradualmente de pérdidas a ganancias. Tras la publicación del informe trimestral, quienes antes estaban insatisfechos conmigo se callaron por completo. Víctor quedó muy satisfecho al ver los resultados que obtuve. Asintió con la cabeza en señal de aprobación e incluso elogió a Bonfilia por recomendarme. Esa misma tarde. Bonfilia me llevó a un bar para celebrar mis logros. Pero en cuanto entramos, Bonfilia fue reconocida. Un grupo grande de chicos la rodeó de inmediato. Todos le hablaban a la vez. Sonreí y me senté. Pedí una bebida tranquilamente y esperé a Bonfilia. 15 minutos después, Bonfilia se sentó a mi lado en un estado lamentable. Abrochándose la ropa, como dijo. No bebas demasiado. Habrá un gran espectáculo más tarde. Asentí. Y entonces vi que Dylan entraba con un grupo de gente. La posición que eligió Bonfilia era muy apartada. Así que Dylan no nos vio para nada. Pidió un montón de bebidas y se sentó a beber. Estaba borracho. Rodeó a una joven con el brazo y empezó a maldecir arrastrando las palabras. No era la zorra de Anna. Si no hubiera sido porque la había nombrado asistente en aquel entonces. Ella no estaría donde está hoy. Había estado escuchando atentamente con la esperanza de obtener información útil. Pero en cuanto empezó a maldecirme. Y la sonrisa en mi rostro se congeló al instante. Bonfilia me dio una palmadita en el hombro. Sin ti, la sucursal de Dylan es un caos. La facturación este trimestre ha bajado drásticamente y el viejo lo regañó. Ahora lo escuchas regañarte. Y luego podrás desahogarte. Allá. Dylan no estaba satisfecho y siguió maldiciéndome un rato. Su elección de palabras fue muy vulgar. Parecía sacado de una historia cursi. No parecía un joven amo adinerado en absoluto. Bonfilia se burló. Como era de esperar de un bastardo. Por mucho que intente fingir, sigue sin ser presentable. Dylan me maldijo durante media hora. Media hora después, la estrellita que estaba a su lado lo ayudó a salir del bar. Miré a Bonfilia confundido. Bonfilia solo esbozó una sonrisa perezosa. Sacó su teléfono. Y marqué el 110. Cuando se conectó la llamada. Ella dijo. Hola. Soy un ciudadano entusiasta del distrito de Chauvin. Denuncio que hay personas que ejercen la prostitución. Y solicitando prostitutas en el hotel junto al bar Yansai. Media hora después, Dylan fue detenido por la policía que acudió al enterarse de la noticia. Estaba en cuclillas en el pasillo del hotel. Desnudo de cintura para arriba. Con las manos sujetándose la cabeza. Bonfilia me llevó a la sala de vigilancia del bar. La cámara de alta definición también grababa el sonido.
Dylan seguía discutiendo en el pasillo. Oficial. No estoy buscando prostitutas. Esta es mi novia. El joven policía que estaba a su lado se burló. Entonces, dime, ¿cómo se llama? Dylan se quedó en silencio al instante y no pudo decir ni una palabra. El joven policía se quedó completamente sin palabras. Ella es Zhang Jing. La estrella femenina más popular últimamente. Hasta yo sé su nombre. Pero no lo haces. Y sigues diciendo que es tu novia. Después de eso. Bonfilia y yo en la sala de vigilancia, nos echamos a reír a carcajadas. Me reí tanto que me dolió el estómago. Me frotaba el estómago mientras veía cómo la policía recibía la educación ideológica y política de Dylan. Me sentí mucho mejor al instante. Bonfilia me vio reír alegremente. Me rodeó los hombros con el brazo. Y pregunté, ¿te sientes bien? Asentí con desesperación y volví a mirar al avergonzado Dylan. Bonfilia sonrió y dijo, espera. Habrá algo aún más satisfactorio después. En cuanto terminó de hablar, vi otra figura familiar en el pasillo. La miré con más atención y me eché a reír. ¿No era esta la loca esposa de mi jefe? La esposa del jefe. Que había corrido al enterarse de la noticia. Perdió la compostura al ver a Dylan arrestado. Inmediatamente intentó golpear a alguien. Pero en lugar de golpear a su querido esposo Dylan, se lanzó contra la temblorosa celebridad. La loca agarró a Xiang Jing, la famosa del pelo, y le dio una bofetada. Ella maldijo. Xiang Jing menor. Puta. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido? ¿Crees que puedo arruinarte? Después de eso, se tomó un momento para decirle al policía que estaba a su lado. Oficial. Es culpa de la zorra. Si no hubiera seducido a mi marido, no lo habrían hechizado para ir con ella. Debes arrestar a esta zorra y meterla en la cárcel. Entonces la loca abofeteó a Xiang Jing unas cuantas veces más. Xiang Jing seguía implorando clemencia. Al fin y al cabo, la otra era una esposa rica y poderosa. Y Xiang Jing, una celebridad de poca monta. No podía permitirme ofenderla. Solo pudo suplicarle que parara. Justo cuando la situación se estaba descontrolando, Dylan saltó del suelo de repente. Rápidamente separó a las dos mujeres que peleaban. Justo cuando la loca lo miraba con esperanza, esperando que admitiera que todo era culpa de Xiang Jing. Su querido esposo la agarró del cuello. Con toda la fuerza de la palma de la mano de un hombre adulto, le dio 2 bofetadas. Entonces la loca se quedó allí, aturdida. Dylan se dio la vuelta y abrazó a Xiang Jing, que estaba tembloroso. Miró a su esposa con una expresión feroz. Te lo advierto. No la toques. Los policías y los espectadores en el lugar quedaron atónitos. Esto era más emocionante que una novela. Y yo estaba sentado en la sala de monitoreo, riéndome con Bonfilia como un ávido lector. Bonfilia hizo un comentario mordaz sobre la loca. ¿No es esta la supuesta esposa cariñosa? Yana Ayun, vengan a ver a este payaso de verdad. Mientras más y más gente se reunía en el pasillo para observar el alboroto. La policía finalmente detuvo la farsa. Se llevaron a todos los alborotadores. Las solicitudes de prostitutas de Anissa Dylan finalmente llegaron a oídos de su padre. Después de todo, la prostituta era una celebridad bastante conocida. El incidente ocurrió de repente. Había muchos espectadores en el lugar. Así que cuando se publicó esta noticia en línea, la celebridad femenina, quien inicialmente optó por la vía inocente, rápidamente se convirtió en tendencia. Los fans consiguieron lo que querían. Y se reveló un vídeo de Xiang Jing siendo abofeteada por la esposa del hombre con el que tenía una aventura. Al instante después de haberme satisfecho, la popularidad se disparó. Weibo incluso colapsó. Y Dylan también perdió mucha reputación, según reveló Bonfilia posteriormente. Víctor estaba furioso. En cuanto Dylan salió bajo fianza y regresó a casa, aplicó la disciplina familiar y lo hizo arrodillarse en el salón ancestral, golpeándose las nalgas hasta dejarlas amoratadas. Podía entender por qué Víctor estaba tan enojado.
Después de todo, la familia Bonfilia ya tenía una excelente imagen corporativa. Era una marca nacional con décadas de antigüedad, con buena calidad y precios asequibles. Víctor también se había forjado una imagen de elegancia y desenfado. Ahora su hijo fue descubierto teniendo una aventura con una joven famosa. E incluso abofeteó a su propia esposa por culpa de la celebridad. Fue una completa vergüenza para la familia Bonfilia. Ahora, cada vez que se mencionaba a la familia Bonfilia, todos solo recordaban las grandes nalgas blancas de Dylan en el vídeo. Mientras la familia Bonfilia estaba sumida en el caos, Bonfilia y yo nos tomábamos un descanso. Acurrucados en la oficina. Y riendo a carcajadas. Unos internautas traviesos en Weibo hicieron una captura de pantalla de la foto de Dylan desnudo y la convirtieron en un meme. También tenía un pie de foto. Adelante, mira, mira, nalgas. Y la reputación de tu rival se derrumbará de inmediato. Me reí mientras guardaba la foto. Luego se lo envié a Bonfilia por WeChat. Bonfilia se echó a reír a carcajadas. Esta vez, Dylan quedó muy mal parado. Se negaba a trabajar, pasara lo que pasara. Víctor decidió ir hasta el final y le quitó el poder a Dylan para entregárselo a Bonfilia. La madre de Dylan lloró y se lamentó delante de su marido en casa. Pero fue inútil. Mientras yo entregaba documentos a Bonfilia, tuve la suerte de presenciar esta farsa. La señora Víctor lloraba con su marido. Yo estaba detrás de Bonfilia. Viendo Bonfilia. Con su talento como estudiante de arte. Dibuja algo en la tableta. 5 minutos después. La imagen de Dylan agachado en la entrada del pasillo del hotel, con las manos sujetándose la cabeza, cobró vida en el papel. Bonfilia incluso tuvo la delicadeza de dibujarle unos pantalones a su hermano menor. Haciendo que la foto sea menos ofensiva. Al segundo siguiente la vi activar AirDrop y enviarle una foto a Dylan, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Y Dylan, que no soportaba las bromas, se puso furioso al ver la imagen. Tiró los palillos y se levantó de la mesa. Entonces Víctor lo arrastró de vuelta al salón ancestral y le propinó una buena paliza por faltarle el respeto a los mayores y no permitir que otros hablaran de sus fechorías. Debido a este incidente, el precio de las acciones de la familia Bonfilia cayó significativamente, sumado a la publicidad maliciosa de las empresas competidoras. La familia Bonfilia estuvo en muchas listas de tendencias. Ahora su valoración en línea se ha desplomado. Tanto la cautela corporativa como su valor han entrado en un círculo vicioso. La familia Bonfilia necesita urgentemente una oportunidad para salvar su imagen corporativa. El lunes al mediodía, Bonfilia me llamó a su oficina y me dio la llave de la sucursal europea. Bonfilia sonrió y dijo: ahora eres mi subordinado de confianza. Tengo una tarea muy importante para ti. Mientras hablaba, abrió su teléfono y me envió la información de la sucursal europea. Mi padre envió a Dylan a estudiar una maestría en Europa. Volverá cuando deje de ser el centro de atención. Esta es nuestra mejor oportunidad para tomar el poder por completo. Miré la llave en mi mano y pregunté con cierta confusión. ¿Algo tan importante? ¿Por qué no lo haces tú mismo? En cuanto terminé de hablar, oí la risa de Bonfilia. El anciano me envió a participar en un programa de variedades para mantener la imagen corporativa. Pero es justo. Te cubriré aquí en China. Y puedes lidiar con Dylan en Europa. Y Bonfilia dijo juguetonamente. Además, tú y Dale no se llevan bien. Te hará bien ir a desahogar su ira. Esta razón me convenció. En la reunión ordinaria de ese día, Bonfilia anunció que me trasladaría a la sucursal europea para recibir capacitación y que me aumentaría el salario en un 20%. Los altos ejecutivos del grupo. Por deferencia a Bonfilia. No tuve objeciones. En agosto, se transmitió el programa de becarios con medalla de oro. Bonfilia, como invitado, conquistó a muchos seguidores gracias a sus excelentes trabajos y sólidos conocimientos profesionales. Sobre todo cuando se supo que era la actual directora ejecutiva del grupo familiar Bonfilia. El debate en línea sobre ella se intensificó aún más. Maduro. Afilado.
Elegante. Accesible. Innumerables palabras de elogio rodearon a Bonfilia. Esto también atrajo a la familia Bonfilia, que había estado en el ojo público por culpa de Dylan. Volvió a la vida. Justo cuando el tema de Bonfilia estaba en su punto más candente. De repente apareció una publicación de una cuenta de marketing. Comparaba a Bonfilia con Dylan de forma humorística y satírica. Representaba, de forma dividida, a un hermano menor ocioso e incompetente y a una hermana excepcional, con capacidad y porte. Esto desató un debate en línea sobre cuestiones de género. Mucha gente se burlaba de Dylan. Lo que hizo que está lejos en Europa. Muy furioso. Esa noche vi a Dylan emborrachándose en un bar. Estaba sentado entre un grupo de mujeres hermosas, maldiciendo a Bonfilia, borracho. Bonfilia. Perra. Cuando regrese, te haré pagar. Después de eso, la gente a su alrededor lo repitió. También había algunas chicas jóvenes que miraron el reloj de Dylan. Luego rieron y se acercaron a él. Observé con frialdad cómo Dylan rodeaba la cintura de una chica con la mano. Me burlé de inmediato. Parecía que Dylan aún no había aprendido la lección. Entonces déjame darle otra. Les tomé una foto casualmente. En la foto Dylan estaba borracho, con una belleza en sus brazos. Y el ambiente era extremadamente ambiguo. 15 minutos después, la esposa del jefe loco llegó al lugar. Agarró a Dylan de la oreja y lo sacó a rastras del bar. Los seguí y me subí al coche de lujo. Viéndolos discutir al borde de la carretera, la loca le preguntó a Dylan con enojo, ¿no dijiste que ibas a trabajar? ¿Qué clase de trabajo se hace en un bar? Dylan se quitó la mano con impaciencia y dijo: Estoy molesta. ¿Qué tiene de malo salir a tomar algo? Cuando la loca vio que Dylan seguía sin arrepentirse, dijo enfadada: Entonces, ¿por qué dejaste que esas zorritas se sentaran en tus brazos? ¿Por qué? Mientras hablaba, se abalanzó sobre Dylan, golpeándolo y regañándolo. Si no fuera por ti, haciendo el tonto afuera, ¿me habrías arrastrado y enviado a este lugar? ¿Sabes cuánto prestigio he perdido en mi familia por tu culpa? Sus uñas afiladas y puntiagudas arañaron la cara de Dylan varias veces, dejándole cortes. Dylan no pudo esquivarla a tiempo. Así que simplemente la agarró del cuello y le dio 2 bofetadas. La cara de la loca se le hinchó de inmediato. Y empezó a sangrarle la nariz. Volteé la cabeza y vi a una chica europea parada al borde de la carretera. Soltó un grito al ver la escena. Inmediatamente llamó a la policía. Justo cuando Dylan le estaba levantando el puño a su esposa. Sin dejar de maldecir. La policía llegó de inmediato y lo golpeó con una porra por la espalda. Le tomé una foto en el coche de lujo y se la envié a Bonfilia, que seguía grabando el programa de variedades. Europa es diferente a China. Tienen muy poca tolerancia a la violencia doméstica, sobre todo cuando se trata de golpear a alguien en la calle. Hay un 80% de probabilidades de ser deportado. Pero Dylan había estudiado en China desde niño y no lo sabía. Así que cuando llegó la policía, seguía discutiendo. Esta es mi esposa. Acabamos de tener una pequeña discusión. El policía dijo sin expresión alguna. Puede que sea tu esposa. Pero eso no justifica la violencia doméstica. Después de eso se lo llevaron. Bonfilia también envió un mensaje. Me preguntó si la policía se había llevado a Dylan. Tras obtener una respuesta afirmativa, Bonfilia me dijo que me fuera a casa a dormir temprano. Dijo que ella se encargaría del resto. Antes de acostarme esa noche eché un vistazo a las búsquedas populares de Weibo. El tema Dylan comete violencia doméstica en la calle en el Reino Unido. Apareció en la lista de búsquedas populares de Weibo. Conocía la cuenta de marketing que lo publicó. Era una empresa que mantenía en secreto una buena relación con Bonfilia. Incluso había fotos en la entrada del blog. En ellas se veía claramente el rostro de Dylan. Weibo estalló de nuevo. Los comentarios de abajo eran todos regañando a Dylan. Dylan debe estar loco.
Es muy rico, pero aún así no puede evitar meterse en problemas. Exactamente. Primero, se acostaba con famosas en China. Y luego cometió violencia doméstica contra su esposa en el extranjero. Está loco. Oí que Bonfilia participó en un programa de variedades, esta vez para arreglar el desastre de su hermano. El escándalo de la infidelidad de su hermano la última vez hundió las acciones de la compañía. Víctor ha criado a su hijo para que sea un fracaso. Ahora solo puede confiar en su hija. Vi la sección de comentarios llena de desapego y le di me gusta a un comentario que regañaba a Dylan. Temprano a la mañana siguiente, Bonfilia me llamó y me pidió que fuera a la comisaría con un abogado para sacar a alguien bajo fianza. Cuando llegué oí a esa loca intentando exonerar a Dylan ante la policía sin parar. Una policía incluso la apartó para consolarla. Señora, ¿le importa? Si le preocupa que tome represalias contra usted después de salir, puede solicitar una orden de alejamiento por acoso. Puedes acudir al juzgado de familia. Y habrá abogados gratuitos para ayudarte. Esa loca negó de inmediato lo que dijo la policía e intentó excusar a Dylan. No me agredió domésticamente. Estoy completamente dispuesta. Solo tuvimos una pequeña discusión. Y me golpeó sin querer. Normalmente me trata muy bien. Nos queremos. La agente la miró con el rostro amoratado e hinchado. Aún se veía la huella de una mano. Su expresión se tornó más solemne. Creo que él te ha presionado. Esto no es amor, señora. Creo que necesitas un psicólogo que te aconseje. Al ver que la loca estaba a punto de volverse loca otra vez, di un paso rápido para detenerla. Señora Dylan, no cumplió con lo que le dije. El maestro me pidió que me encargara del resto de los asuntos. Puede descansar. Cuando la señora Dylan vio mi rostro, sus pupilas se dilataron al instante. Jana, ¿qué haces aquí? La miré con una sonrisa. Pero mis palabras fueron implacables. Si sigues obstruyéndome, tu querido esposo tendrá que sufrir un poco más. Después de decir eso, dejó de armar un escándalo. El abogado se adelantó para negociar con la policía. Me quedé a un lado, observándola con cara de extravío. Perdió por completo la arrogancia que tenía cuando me daba órdenes en la rueda de prensa. La reputación de Dylan en China quedó completamente arruinada. Y el objetivo de Bonfilia se cumplió. La familia Bonfilia da gran importancia a la imagen corporativa. Así que Victor Wood consideró a Dylan como candidato para el cargo dentro de 5 años. Y la popularidad de Bonfilia se ha disparado gracias al programa de variedades. Se ha convertido en la mejor opción para el puesto de responsable. El resto de los asuntos quedaron en manos del abogado. Si Dylan fue deportado a China o se quedó en el Reino Unido, me daba igual. Luego volví a la empresa y me preparé para el desfile de primavera con mis compañeros. Bonfilia me pidió que este desfile de primavera fuera todo un éxito. Me dijo que podría ascender al regresar a China. Justo a tiempo para asumir parte del trabajo en la familia Bonfilia. Las noticias de China seguían llegando. Bonfilia y su equipo aceptaron un pedido importante. Esto incrementó significativamente las ganancias de la familia Bonfilia en el 4º trimestre. Además, bajo el liderazgo de Bonfilia, abrieron con éxito el mercado de la cadena HAI. El desfile de primavera logró resultados extraordinarios. Justo cuando mis colegas y yo celebrábamos un banquete. Bonfilia me llamó urgentemente. Me pidió que completara la entrega del trabajo en 2 días y regresara de inmediato a China para hacerme cargo de la empresa de Dylan. Bonfilia tenía prisa. Así que respondí los correos sobre el traspaso de trabajo en el avión. Bonfilia me esperaba en el aeropuerto. No se relajó hasta que me vio bajar del avión. No la había visto en casi medio año. Había perdido mucho peso. Antes tenía algo de carne en la cara. Pero ahora solo se veían una barbilla afilada y delgada, y una muñeca delgada y de huesos afilados. No fue hasta que regresé a su casa en coche que me contó el motivo. Preparé un accidente de coche para Dylan. Igual que su madre le hizo a la mía en aquel entonces. Lo atropellarán unos vándalos al volver del bar a casa en plena noche y acabará hecho papilla. Después de que ella dijera eso, la vi mirándome con frialdad.
¿Soy tan cruel que me tienes miedo? Negué con la cabeza y le di una palmadita en el dorso de la mano. Había trabajado en la familia Bonfilia durante 6 años. Naturalmente estaba al tanto de los asuntos familiares. La madre de Bonfilia falleció en un accidente de coche en el Reino Unido. De camino a casa después de asistir a un cóctel. La señora Víctor fue atropellada por un coche ebrio y murió en el acto. Bonfilia descubrió que fue la madre de Dylan quien lo hizo en ese momento. Pero ¿por qué esa señora tenía un hijo? El asunto quedó sin resolver. Después de eso, la amante, con Dylan, entró en la familia Bonfilia, obligándola a irse al extranjero para ganarse la vida. Así que ahora que Bonfilia me devolvía el favor de la misma manera, no pensé que se equivocara en absoluto. Bonfilia vio que yo permanecía tranquilo y en secreto, respiró aliviado. Después de que Dylan muera, mi padre seguramente se pondrá furioso y preguntará por qué no lo vigilaste. Así que te pido que regreses a China ahora para que puedas escapar fácilmente. Asentí y dije, entonces prepararé un informe de trabajo y trataré de que el jefe no vea ningún fallo. Como Bonfilia esperaba. Al tercer día de mi regreso a China, Dylan murió en un accidente de coche. Pero no fue el que Bonfilia había planeado. En ese momento Dylan estaba bebiendo en un bar, ahogando sus penas. Y su esposa fue a buscarlo. Los dos subieron al coche mientras discutían. Finalmente tuvieron una discusión sobre el viaducto. Esa loca ignoró las normas de tránsito y detuvo el auto en la carretera. Se preparó para salir y pelear con Dylan. En cuanto frenó, el camión que iba detrás no pudo frenar a tiempo y los chocó directamente por detrás. La pareja quedó hecha picadillo. La policía local, a partir de las cámaras de vigilancia y la cámara del tablero, concluyó que fueron los propios locos quienes se arriesgaron a la muerte. No se podía culpar a nadie más. Cuando llegó la noticia, la señora Víctor se desmayó en el acto. Y Víctor se tomó medio frasco de pastillas de acción rápida para el calor. Tras apenas escuchar el informe de la secretaria, también se desmayó. Hay 3 grandes desgracias en la vida: perder a la madre en la juventud, perder a la esposa en la madurez y perder a un hijo en la vejez. Pobre Víctor. A su edad, perdió a su hijo. Cuando la señora Víctor despertó, lo primero que hizo fue señalar a Bonfilia junto a la cama del hospital y maldecirla, perra. Seguro que lo hiciste tú. Mi hijo era tan bueno. ¿Cómo pudo haber ido a un bar a beber? Bonfilia se burló y le replicó a esta amante convertida en chica de discoteca, sí. 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 Lo hice todo. Está bien. Mi alcance es muy amplio. Estoy en Pekín. Pero mi mano puede extenderse hasta el Reino Unido para arrebatarle los frenos a tu nuera y obligarla a parar en la calle. Tu hijo se atrevió a hacer el tonto. Cometió violencia doméstica en la calle. Y que lo arrestaran. Pero no se atrevió a ir a un bar a beber. ¿Verdad? Después de que ella dijo eso, vi a la señora Víctor señalando a Bonfilia. No pudo decir nada durante un buen rato. Bonfilia se burló y luego dijo: Señora Víctor. Ya está vieja. Y ha perdido a su hijo. Entiendo tu dolor. Así que ya le dije a mi padre que de ahora en adelante vivirás en la residencia de ancianos Don Kinch. Cuando la señora Víctor escuchó esto, entró en pánico de inmediato e intentó agarrar a Bonfilia de la manga para pedirle clemencia. Pero Bonfilia la apartó. El asilo Don Kinch era como el templo Gamlu en el círculo de las damas adineradas de Pekín. Ni siquiera necesité mencionar cuánto sufrimiento soportaría la señora Víctor allí. Al salir de la sala, me sentí un poco confundida. El amo no parecía haber dicho que quería que la señora fuera al asilo. Bonfilia me lo explicó ayer mientras caminábamos. Le conté a mi padre todas sus fechorías. No solo malversó dinero de la familia Bonfilia para subsidiar a su familia natal, sino que también realizó negocios ilegales bajo la apariencia de la familia Bonfilia. El anciano estaba tan enojado que me pidió que sacara a esta anciana de aquí rápidamente. Asentí y seguí a Bonfilia de vuelta al trabajo para la familia Bonfilia. Después de este incidente, Víctor quedó completamente postrado en cama. En primavera, bajo el liderazgo de Bonfilia,
la facturación de la familia Bonfilia alcanzó un nuevo récord. Víctor, a pesar de su enfermedad, escuchó el informe de trabajo. Finalmente, con mucha cautela, le entregó la familia Bonfilia a Bonfilia con total confianza. Bonfilia posee el capital que le transfirió su padre. Se convirtió en la mayor accionista de la familia Bonfilia y en la nueva responsable de la familia Bonfilia. Y como era confidente de Bonfilia, me ascendieron de nuevo y me convertí en vicepresidente de la secta, solo para Bonfilia y la empresa. Bonfilia declaró ante la alta dirección que yo era el albacea de su testamento. Y deberían confiar en mí incondicionalmente. Con el paso del tiempo, Bonfilia fue reemplazando gradualmente los puestos cruciales de la familia Bonfilia con su propia gente y despidió gradualmente a los altos ejecutivos que se habían aliado con Dylan. A finales de año, Bonfilia cumplió su promesa. Me entregó una parte de las acciones del grupo familiar Bonfilia. Al mismo tiempo, me cedió la sucursal donde trabajaba para que la administrara y me vendió una parte de las acciones a bajo precio. Regresé a la empresa donde había trabajado durante 6 años y ocupé el cargo de presidente. Los colegas que conspiraron contra mí y me obstaculizaron el camino antes que nadie se convirtieron en mis subordinados. Quienes me habían ofendido esperaban con nerviosismo mi castigo. Después de todo, Víctor no soportaba el frío del comienzo del invierno. Enfermó justo cuando llegó el invierno. Acompañé a Bonfilia al hospital para ver a su padre. Bonfilia se quedó allí con una expresión fría. Con la mirada baja. Escuchando al médico describir el estado de su padre, el médico le dijo que ahora tenía 2 opciones. O bien abandona el tratamiento y deja que el anciano fallezca en paz. O bien, continúa el tratamiento. En ese caso, aunque Víctor estaría vivo, sufriría un gran dolor físico. Bonfilia no dudó en elegir esto último. Miró fríamente a su padre, que estaba inconsciente en la cama del hospital. Y después de un rato, se burló: dejarte morir cómodamente ahora es muy fácil para ti. Quiero que vivas con dolor en este mundo y espíes la muerte de mi madre. Después de decir eso, ella se fue conmigo. El médico dijo que Víctor se había excedido en sus esfuerzos por las aventuras amorosas de Dylan. El reposo durante la convalecencia podría haberle aliviado. Pero ¿quién iba a decir que Dylan lo había dejado tan mal que lo había enfermado por completo? No sé si ahora se arrepiente. En aquel entonces, no dudaría en suspirar. Se divorció de su primera esposa por Dylan e incluso permitió que la amante la matara. Pero todo esto ya no tiene nada que ver conmigo. Ahora soy un alto ejecutivo del grupo familiar Bonfilia con dinero. Un perro. Y un mejor amigo. Sin ningún obstáculo. Mi futuro es brillante.